¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la licenciada Gabriela Nario y el día de hoy, pues bueno, te voy a dar una introducción a la farmacología, ¿ok? Espero que sea de tu agrado y pues bueno, comenzamos, ¿ok? La farmacología es el estudio de los mecanismos de acción de un fármaco, ¿ok? La respuesta del organismo y los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Los estudios farmacológicos no clínicos permiten a los investigadores comparar los efectos beneficiosos de un fármaco con sus efectos negativos o, como le podremos llamar, tóxicos, ¿ok? Esta comparación es importante para poder hacer un análisis exhaustivo de los beneficios y los riesgos antes de probar el fármaco en los estudios clínicos con seres humanos, ¿ok? En esta antología, bueno, pues se abordarán los principios generales de la farmacología, desde sus orígenes a las distintas ramas que tienen la obtención, perdón, y clasificación de los fármacos, cómo estos actúan en nuestro organismo y la relación que tenemos los profesionales de salud en la administración de algún fármaco, ¿ok? Bueno, nos dice también que la farmacología es una disciplina enorme de trascendencia en las profesiones sanitarias, dada la importancia que hoy en día tiene la administración de fármacos, no solo la atención especializada, sino en primaria. Además, en estos momentos tan cruciales, ya que es el sector el que te abre las puertas finalmente y se da la luz verde a la prescripción de medicamentos por parte de un profesional sanitario, ¿ok? Estamos solo pues un médico como tal, pues es el que te puede recetar, ¿no? Nunca la automedicación porque pues esa no es como buena, ¿no? Ramas del estudio, pues tenemos en la primera, pues la farmacología molecular. Esta pues estudia la interacción de los fármacos a nivel celular. Esto incluye estudios sobre la interacción de fármacos con receptores de proteínas expresados en la superficie de la célula. Tenemos en el número 2 la farmacología clínica. Pues este campo de la farmacología pues se centra en el uso terapéutico de medicamentos, las interacciones de los fármacos con otros en el cuerpo y la naturaleza de las reacciones adversas de su administración, ¿ok? La farmacología del comportamiento. El efecto de los medicamentos sobre la conducta humana es la base. Ay, Dios, se movió. Perdón, ¿eh? eh celular. En el campo de la farmacología clínica, pues se centra el uso terapéutico de los medicamentos, las interacciones de los fármacos con otros en el cuerpo y la naturaleza de las reacciones adversas de la administración. Farmacología del comportamiento, pues tenemos el efecto de los medicamentos sobre la conducta humana, es la base de la disciplina y de la farmacología del comportamiento, ¿ok? La farmacología del comportamiento, pues incluye la investigación de las adicciones. Esta subdisciplina de la farmacología trata y comprende por qué las personas se vuelven adictas a las drogas de abuso como el alcohol o el cannabis, ¿no? O ya igual otras drogas ya más químicas y compuestas, ¿verdad? También tenemos la neurofarmacología, pues bueno, la neurofarmacología incluye el estudio de los efectos en el cerebro y el resto del sistema nervioso de medicamentos de abuso, como la heroína, pero también otros tipos de fármacos, por ejemplo, los que se utilizan para tratar trastornos ocurridos en el sistema nervioso, como la dopa o la dopamina para el Parkinson, etcétera, ¿no? La farmacología cardiovascular, la levodopa, perdón, era. La farmacología cardiovascular es la farmacología, bueno, se centra en estudiar medicamentos que pueden alterar el funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio o vascular en general. La farmacología endocrina, pues esta se enfoca en el análisis de interacción de los medicamentos con varias hormonas o sistemas hormonales como las píldoras anticonceptivas o como la famosa insulina, ¿no? También en personas diabéticas, ¿vale? Tenemos, bueno, también que es un fármaco, droga, medicamento o veneno, ¿no? Denominamos fármaco a cualquier sustancia químicamente definida que aplica sobre una estructura o un organismo vivo. Produce una respuesta objetivable, es decir, cuantificable y reproducible.
Si esta respuesta es aprovechable en la terapéutica, bueno, pues el fármaco es conveniente elaborado y se denomina medicamento, ¿ok? Para ello es preciso que se administren dosis terapéuticas en unos vehículos o formas farmacéuticas que faciliten su administración y su absorción. Medicamentos al principio activo, pues como sus combinaciones elaborado por las técnicas farmacéuticas para su uso terapéutico o medicinal, ¿ok? La palabra droga pues tiene varias acepciones. La palabra como producto natural, plan o parte de una planta utilizada para tener principios activos. Por parte de los países anglosajones, esta palabra se utiliza como sinónimo de fármaco. También tiene el significado coloquial de sustancias psicoactivas, ¿ok? Estimulantes o depresoras del sistema nervioso central que generan, obviamente, pues una adicción, ¿ok? El veneno, pues entonces, es cuando se inhala o se ingiere, se absorbe o se inyecta en dosis relativamente pequeñas. Es capaz de provocar daños en los tejidos vivos e incluso la muerte del organismo. Según su origen, los venenos pueden clasificarse en minerales, animales o vegetales. Los venenos minerales, el óxido de carbono, cadmio, mercurio, plomo, las sustancias ácidas como los pesticidas y los detergentes, aunque se ingieran en pequeñas dosis, no se eliminan y se acumulan en el organismo. Producen importantes efectos tóxicos irreversibles. Los venenos de origen vegetal, pues bueno, son como la nicotina, la colchicina, la digitalina, la estrictina o curare. Son sustancias tóxicas que en dosis convenientes se utilizan con fines terapéuticos. Pero estas exceden, si se exceden, pues obviamente son mortales, ¿ok? También existen venenos que provienen de los hongos. En especial cabe destacar el procedente de la ingestión de la manita piayodes. Es una seta muy común en España que produce la muerte en pocas horas. Los venenos de origen animal, cabe destacar los procedentes de las serpientes, víboras, mambas, cobras de cascabel, etcétera, arañas, escorpiones, algunos insectos, mariópodos, medusas y anfibios. Bueno, tenemos el origen de los fármacos. Vamos a darle una ley pequeña a esto. Pues dice que la clasificación de los fármacos en base a la fuente de obtención y origen. El medicamento de origen natural, pues bueno, podía ser de reino vegetal, como por ejemplo la digoxina, el glucósido de cardioactivo, de procariota de bacterias, ejemplo la eritromicina, que es un antibiótico, de setas, que sería la penicilina G, que es un antibiótico, uno de los de más grandes espectro del reino animal, ¿no? Y por ejemplo, pues también la vitamina, ¿no? Medicamentos procedentes de semisintéticos o síntesis, ¿ok? La modificación química de la sustancia de origen natural da origen a los llamados medicamentos semisintéticos y tiene como objetivo optimizar las características del fármaco, en particular para mejorar la actividad, la selectividad, el perfil de la farmacocinética y reducir la toxicidad. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas, derivadas del objetivo es ampliar el espectro de su acción y superar el problema de resistencia. ¿Cómo es ampliar el espectro de su acción? Pues bueno, que su efecto sea más duradero de horas que traen, no sé, 24 horas, que puedan ser 48, ¿no? Tal vez. Y superar el problema de resistencia y que no genere acción, pero que nos dure ese espectro de acción, esa acción en el cuerpo sin generar una reacción o una dependencia a este antibiótico, ¿ok? Tenemos los medicamentos sintéticos, que es una sustancia de la cual no existe un equivalente natural, ¿ok? La química se ocupa del diseño y la síntesis de medicamentos basados en la investigación sobre la relación entre la estructura química y la actividad biológica, siempre en equilibrio con el organismo que lo va a recibir. Tenemos medicamentos también de origen biotecnológico, obtenidos con varios métodos ADN recombinante, cultivos bacterianos y celulares, ¿ok?
Tenemos la obtención de plantas, ¿ok? Los medicamentos más antiguos pues procedían de las plantas y de partes de estas, con las que se preparaban infusiones, jarabes, ungüentos, emplastos, etcétera, ¿ok? Tenemos también la obtención de animales, ¿ok? Estas pues vienen las insulinas empleadas en el tratamiento de diabetes, que procedía del páncreas de vacas, cerdos, hasta la década de 1980, cuando empezó a producirse mediante la ingeniería genética de bacterias y levaduras. ¿Ok? Tenemos también la obtención de microorganismos, que sería, ay, perdón, se movió otra vez, glutamina, si no me equivoco. Ajá, la egotamina, usada a veces en el tratamiento de migrañas por su acción vasoconstrictora, o sea, dilata. Es otro alcaloide que produce del corzuelo del centeno un hongo parásito llamado Claviceps purpurea. Puede afectar a una variedad de cereales y hierbas, ¿ok? Aunque su anfitrión más común es el centeno, ¿ok? La ergotamina, a veces en el tratamiento de la migraña por su acción constrictora, es otro alcaloide que procede del conexo del centeno, un hongo parásito llamado Claviceps púrpura, que se puede afectar en gran variedad de cereales y hierbas, que creo que lo repetí. Y su anfitrión más común es el centeno, ¿no? También tenemos los bióticos, todas las sustancias que tienen contacto con el organismo de forma terapéutica, ¿ok? Tenemos la historia y origen de los fármacos. Muy bien. Desde las más antiguas civilizaciones, el hombre pues ha utilizado como forma de alcanzar mejoría en distintas enfermedades, productos de origen vegetal, mineral y animal. El cuidado de la salud está en manos de personas que ejercitan la doble función, médicos y farmacéuticos, ¿ok? Fueron en realidad médicos quienes prepararon sus propios remedios curativos, llegando algunos de ellos a alcanzar gran renombre en su época, como el griego Galeno de 130 a 200 después de Cristo, que proviene del nombre de grenia, como la forma adecuada de preparar y dosificar administración de fármacos, ¿ok? Las propiedades físico-químicas de los fármacos, pues bueno, las propiedades físico-químicas son más importantes y relacionadas con el desempeño biológico de un fármaco son presentadas pues a continuación. Las características de las moléculas, lipofilidad, tamaño molecular, la pKa, que es un ácido base débil, estabilidad química, estabilidad enzimática, propiedades moleculares específicas, la solubilidad, interacciones moleculares, complicación de los fármacos, absorción, reacciones químicas entre fármacos y puntos de fusión y ebullición, ¿ok? Tenemos también la lipofilidad, pues bueno, es la capacidad de un medicamento para disolverse en una fase oleosa, cuando una fase acuosa se encuentra presente. Puede ser mejor caracterizado por el equilibrio coeficiente de participación que se define como la constante de equilibrio de las concentraciones de un fármaco en las dos fases. Coeficiente de partición, pues bueno, las moléculas no son ionizables. Coeficiente de partición para las moléculas de partición para las ionizantes, ¿ok? En el caso de las moléculas ionizables, ácidos, bases y sales, a este grado de asociación de solución acuosa, debido a que el coeficiente de participación es difícil de determinar en sistemas vivos. Este determina usualmente el sistema in vitro utilizando octano como base lipídica y tampón fosfato como fase acuosa. Esto permite realizar mediciones estandarizadas de los coeficientes de partición de los fármacos, ¿ok? Tenemos el tamaño molecular, pues es un factor determinante de las actividades de los fármacos, pues al incrementar el tamaño molecular de un compuesto, este se hace más complejo e incrementa la probabilidad de que interactúe con otras moléculas. Además, se dificulta su transporte a través de las membranas celulares,
Otro aspecto a considerar es la forma de las partículas, pues si se obtienen formas cristalinas uniformes con mayor estabilidad, será más difícil disolverlas. El tamaño de la partícula y su influencia sobre la disolución del medicamento. Tenemos la pKa, que es un ácido base débil y la constante de disolución es una sustancia que expresa en forma general de la siguiente forma. Los medicamentos tienen un pKa y en ocasiones varios dependiendo del número de grupos funcionales que posea la molécula, ¿ok? Que varía de acuerdo al pH del medio en el que se encuentre. Sin embargo, el pKa que se toma como oficial es el punto en el que la cantidad del fármaco disuasiado es igual a la cantidad del fármaco no disuasiado, ¿ok? O sea, se disuelve y no. Los medicamentos son casi sin excepción ácidos bases o débiles. Esto quiere decir que cuando están en solución solo se disocian en una pequeña porción o se diferencian a los ácidos bases fuertes que son disociados totalmente al encontrarse en solución y reciben el nombre de electrolitos, porque al separarse son capaces de fusionar como conductores eléctricos. Desde el punto de vista de la farmacológico, es interesante resaltar cómo el pH modifica el grado de disociación de un fármaco. Es decir, un medicamento compuesto por un ácido que llega a medio ácido se ioniza en menor proporción, ocurriendo al contrario si llega a un medio alcalino. En caso de las bases débiles, cuando llegan a un medio alcalino, se ionizan poco a poco, mientras que si se encuentran en un medio ácido de ionizar, serían de mayor proporción. Solo el fármaco no ionizado podría atravesar las barreras lipídicas del organismo, ya que están compuestos de ionizados, presentan cargas que los hacen hidrosolubles y por ello poco miscibles a los lípidos, ¿ok? La solubilidad, pues, es un concepto cuantitativo que se refiere a la concentración de soluto presente en la solución saturada de un compuesto determinado. Esta propiedad es afectada por diferentes factores como la temperatura, el solvente, el pH y otros, ¿ok? Trae consigo un incremento de solubilidad de los compuestos y sin embargo existen excepciones en las que ocurre lo contrario, ¿ok? Solvente, pues es aquella sustancia que se encuentra en mayor proporción dentro de la solución. Generalmente la sustancia polar es soluble en solvente polar y una polar es soluble en solvente no polar. Estos como lo semejante se disuelve en lo semejante. Este principio está regido por la constante dieléctrica, que es una medida de la propiedad de solventes y se relaciona con la capacidad para separar iones de soluto de cargas opuestas. El pH, bueno, como vimos anteriormente, la mayoría de los fármacos son ácidos de bases débiles, por lo cual se asocian parcialmente según el pH de medios en el que se encuentren. Influencia del pH, pues bueno, la solubilidad de los medicamentos debido a la presencia de diversos grupos funcionales dentro del compuesto de la oxitetracilina. Posee tres constantes de disociación comportándose como un ácido o como un ácido base débil. Por esta razón, a valores extremos del pH o valores extremos de pH ácido alcalino, la cantidad del fármaco ionizado incrementa, lo cual aumenta significativamente su solubilidad. ¿Ok? Farmacocinética. Se refiere al movimiento de los medicamentos hacia el interior a través del organismo y hacia el exterior de este, es decir, el curso temporal de su absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y excreción. Los fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana. Su hormón puede acción del fármaco en el lugar del asma o sistémica, paso por el torrente sanguíneo. La concentración del fármaco depende de 5 procesos. El ADME, que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? El ADME, bueno, pues que como les decía, es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Tragamos, llega a el estómago, de ahí su absorción
y distribución al cuerpo, se metaboliza en el hígado, ¿ok? Y su excreción es mediante los riñones, ¿ok? O la orina, o el sudor, en dado de las embarazadas, la leche materna. Por eso a ellas muchas veces se les prohíbe medicamento, ¿no? Vamos a decir, tomar medicamento fuerte durante la lactancia. Puede ser por el sudor, unas veces por heces fecales. Entonces hay diferentes tipos de excreción o eliminación de los fármacos, ¿no? Liberación, pues al tomar un medicamento por vía oral, lo primero que tiene que ocurrir es que se libere de forma farmacéutica, como la cápsula, comprimido, solución o por anulado, ¿no? Y se disuelva en el medio, ¿ok? Rutas o vías de administración, pues tenemos la oral, que es la ingestión, rectal, sublingual, absorción a través de la membrana mucosa. Inhalación, pues es aspiración dentro de los pulmones, transdérmica, aplicación sobre la piel, con intención de que el fármaco penetre por debajo de la dermis. Tópica, pues aplicación del fármaco sobre la piel. Tratamiento local como pomadas, cremas, ungüentos, pero también colirios, gotas ópticas, etcétera. Parenteral, pues son inyecciones subcutánea, intravenosa, intramuscular, intrarrectal, intraperitoneal, etcétera. ¿Ok? Tenemos también la absorción, que una vez disueltos avanzan por el organismo como si fueran alimentos y se van absorbiendo. ¿Ok? A lo largo del aparato digestivo, bueno, pues la absorción sistémica de un fármaco depende de lo primero por la propiedad físicas químicas del fármaco, en segunda anatomía y fisiología del lugar de absorción y tercera pues su forma farmacéutica. ¿Ok? Tenemos la biodisponibilidad también, que es el porcentaje de dosis del fármaco que llega inalterada a la circulación en general, a la velocidad que ha dicho acceso se produce. La biodisponibilidad en magnitud, pues es la cantidad de dosis aprovechada, y la biodisponibilidad en velocidad es la velocidad de la absorción de dicha fracción o de dicho medicamento, ¿no? Y la biodisponibilidad nos indica la cantidad del fármaco que está disponible para acceder a los tejidos y producir un efecto, ¿ok? Ya sea para quitar el dolor, para bloquearlo, para desinflamar, para X o Y que sirve el medicamento, ¿no? Distribución, pues tenemos la absorción, que solo es un principio del viaje del medicamento en el organismo. Tras su acceso al torrente sanguíneo, pues este debe viajar hasta el lugar de acción, es decir, hasta el sitio donde se encuentra la patología que debe curar. Parte del fármaco pues, realiza este viaje en soledad y parte acompañada de proteínas de proteínas transportadoras. Del metabolismo, pues desde el momento en que ingerimos el medicamento, nuestros órganos encargados de protegernos frente a sustancias extrañas, pues se ponen en acción. Necesitamos inactivar los tóxicos cuando ya no hagan falta. Este proceso se produce principalmente en el hígado y consiste en convertir y transformar químicamente los fármacos en compuestos más fáciles de eliminar. El metabolismo de los fármacos comprende dos fases. En las reacciones de la fase 1 se forma y modifica o elimina oxidación, reducción o hidrólisis. En el funcional, estas reacciones no son de carácter sintético. Las reacciones de la fase 2 pues, consisten en la conjugación de sustancias endógenas. Por ejemplo, ácido glucónico, sulfato y glicina. Estas reacciones son de carácter sintético. Los metabolitos pues, se forman en las reacciones sintéticas, son más polares, por lo tanto más fáciles de excretar por vía renal, o sea, en la orina, o hepática en la bilis. Los que lo hacen en las reacciones no sintéticas, algunos fármacos solo experimentan reacciones de fase 1 o fase 2. Por lo tanto, la numeración de las fases es una clasificación funcional, no secuencial. ¿Ok? La fase de los metabolismos, la fase 1, pues, consiste en la oxidación y reducción que crean nuevos grupos. Reacciones de estrés y amidas liberando nuevos grupos funcionales. Estos cambios producen en general un aumento en la polaridad de moléculas que determinan alguno o varios de los resultados. La inactivación, la conversión de un producto inactivo en otro, la conversión de un producto activo, pero también activo con la actividad terapéutica, y la conversión de un producto activo en otro con actividad tóxica. ¿Ok? Ay, Dios mío.
Ujú. También tenemos la fase 2, en cuales son reacciones de conjunción en las cuales el fármaco o el metabolito procede de la fase 1. ¿Ok? Acopla a un sustrato endógeno como el ácido glucónico, el ácido acetático, el ácido fúrico, aumentando así el tamaño de la molécula, con lo cual casi siempre se inactiva el fármaco, pero en ocasiones la conjugación puede activar el fármaco. Ocurre generalmente en el hígado, aunque también en otros tejidos. ¿Okay? La excreción de los fármacos pues, puede ser expulsado por nuestros organismos mediante la metabolización, alterando pues las vías de salida son diversas, siendo las más importantes las vías urinarias, biliar, ¿okay? Como ya hemos dicho, los pulmones, el aparato digestivo, líquidos biológicos, que son las vías alternativas de excreción. Tipos de excreción, pues la renal, que son los hidrobles, no renal, que sería la biliar, y las glándulas mamarias, salivares, etcétera, ¿ok? Factores que pueden modificar la farmacocinética, pues tenemos en esta primera instancia, bueno, la edad, recién nacidos, niños, ancianos. Factores biológicos como el sexo, el embarazo, lactancia, peso y superficie corporal. Factores genéticos, polipormosis genéticos, factores patológicos, insuficiencia renal, hepática y cardiovascular, factores ambientales que alteran el metabolismo, ¿ok? Y factores clínicos, interacciones farmacológicas, técnicas depurativas, cirugías, etc. Objetivo de la terapia farmacológica, pues, es lograr niveles sanguíneos del fármaco que sean suficientes para producir el lector deseado y mantenerlo mientras dure el tratamiento y que su efecto pues sea el duradero, ¿no? Farmacocinética clínica, pues habla de carácter multidisciplinar, cuyo principal objetivo es la práctica asistencial, la optimización de los tratamientos farmacológicos, a fin de alcanzar la máxima eficacia terapéutica con la incidencia de efectos. La dosificación, pues bueno, es un régimen de dosificación, es importante en la clínica porque individualiza el tratamiento que está recibiendo pacientes en base a su situación clínica y a los parámetros farmacocinéticos del o los fármacos indicados en la prescripción. El régimen de dosificación pues tiene como objetivo principal lograr que el paciente reciba la dosis exacta de fármaco para lograr la eficacia clínica y deseada, además de que estas dosis pues sean seguras para él. ¿Ok? Lo más importante de un régimen de administración pues es lograr la dosis del la dosis del fármaco sea administrados y alcancen concentraciones plasmáticas dentro del rango del efecto terapéutico y evitar en todo lo posible que las dosis administradas alcancen concentraciones en el plasma en el rango de efecto tóxico, ¿ok? Y de no ser efecto terapéutico para evitar que se presenten en el paciente una intoxicación y fracaso terapéutico respectivamente, ¿ok? Para eso tenemos y manejamos los 10 correctos. La preparación del medicamento, ¿sí? Tenemos medicamento, tenemos la reconstrucción y disolución, tenemos preparación y dosis, vía de administración, hora de administración, paciente, ¿ok? Velocidad de administración, informar al paciente y registro y seguimiento, ¿ok? Tenerlos en cuenta para pues tener una dosificación y una administración correcta en el paciente, ¿verdad? Tenemos farmacodinámica, que es la acción que ejerce fármacos sobre el organismo. Los efectos de casi todos los fármacos son consecuencia de su interacción. Componentes macrocelulares del organismo. Estas interacciones modifican la función del componente pertinente y con ello se inician los cambios bioquímicos y fisiológicos que caracterizan la respuesta o reacción de un fármaco. ¿Ok? La farmacometría, pues es la rama que establece cuánto y cada uno es necesario administrar un fármaco para obtener el efecto deseado, además de que permite evaluar y comparar la seguridad y efectividad de los fármacos. Su objetivo principal, pues, es lograr que el paciente reciba dosis exacta del fármaco para
lograr la eficacia clínica deseada, ¿ok? Tenemos el régimen de dosis única, que consiste en la administración de una sola dosis, como su nombre lo dice. Por ejemplo, las tricomonas vaginales, pues se administran vía oral una sola vez 2 gramos de metronidazol, ¿ok? Los medicamentos se pueden administrar por vía oral o vía parenteral, según el régimen que indique el médico, ¿no? El de régimen múltiple tenemos que consiste en administrar pues varias veces un fármaco, pues por ejemplo para la amibiasis intestinal sería administrar vía oral 500 miligramos de metronidazol cada 8 horas durante 7 días. Los medicamentos se pueden administrar igualmente ahí por vía parenteral o vía oral, ¿ok? Formas de administración: régimen de infusión continua, se refiere a la administración de un fármaco en un periodo de tiempo asignado. ¿Ok? Generalmente mantenida cada 24 horas. El régimen de infusión intermitente pues se refiere a la administración de un fármaco en un periodo de tiempo limitado, plazo máximo de 2 horas, y se administran en volúmenes pequeños, generalmente entre 50 a 250 mililitros. Tipos de dosis, pues tenemos dosis de sostén, que es de mantenimiento. Se pueden administrar en una serie de dosis repetidas o por medio de goteo intravenoso continuo para mantener una concentración plasmática efectiva del fármaco en equilibrio. Para mantener dicha concentración plasmática, pues se ajusta el ritmo de administración de tal manera de la velocidad de entrada del fármaco a la sangre y de igual a la velocidad y eliminación. ¿Ok? Dosis de saturación, pues bueno, es una serie de ellas que pueden administrarse al comienzo del tratamiento con objetivo de alcanzar un tiempo muy corto a la concentración deseada, ¿ok? Tenemos la potencia, que es la concentración y cantidad del fármaco necesario para obtener un efecto determinado, pues dosis de eficacia del 50%. Eficacia, pues tenemos capacidad de un fármaco para producir una respuesta biológica al interactuar ese fármaco con el receptor, obviamente. Farmacometría y régimen de dosificación, ¿ok? La cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente un efecto determinado es de 50, denominada dosis efectiva, que es la dosis que produce un efecto terapéutico del 50% en la población que recibe la droga. De L50, pues denominada dosis letal, 50 o dosis mortal, 50% de la dosis, que produce la muerte al 50% de la población que recibe la droga. De T50, denominada dosis tóxica, 50, cuando el 50% de la población administrada pues tiene efectos obviamente tóxicos, ¿ok? Tenemos el índice terapéutico, que es la reacción entre la dosis del fármaco que produce un efecto tóxico y que la produce un efecto terapéutico, ¿ok? Margen de seguridad, pues es la dosis, que la reacción que existe entre la dosis que produce un efecto deseado a la que produce un efecto indeseable. Se calcula pues un índice terapéutico, obviamente, para este margen. Tenemos una dosis mínima, una dosis máxima, índice terapéutico, ¿ok? Que es el de L50, de 50, más 10 seguro sería, ¿ok? Interacciones farmacológicas, pues bueno, son alteraciones de los efectos de un fármaco debido a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos, a la ingestión de alimentos o a la ingestión de suplementos dietéticos, ¿ok? Tipos, pues interacciones físico-químicas, interacciones farmacológicas, farmacodinámicas y farmacocinéticas, ¿ok? Interacciones físico-químicas pues se producen fuera del organismo antes de la administración en procesos de la preparación de soluciones parenterales. Son reacciones incompatibilidad entre fármacos, pues bueno, fenómenos que se pueden producir, reacciones de precipitación, incompatibilidad iónica, inactivación y degradación de los fármacos, ¿ok? Interacciones farmacológicas, pues bueno, tenemos el efecto deseado, que es reducir, anular e invertir, ¿ok? La administración conjunta de 2 o más medicamentos implica una mayor posibilidad que se presente
una interacción farmacológica, ¿ok? Tenemos también el antagonismo fisiológico, ¿sí? Que son dos fármacos agonistas que actúan sobre receptores diferentes produciendo efectos opuestos, ¿ok? Tenemos el antagonismo farmacológico competitivo reversible. Ocurre cuando dos fármacos opuestos actúan sobre el mismo receptor o sobre la misma patología, vamos a decirlo así. ¿Ok? Aumentan la dosis del agonista y se vence al antagonista. ¿Ok? El antagonismo no competitivo pues, es el fármaco antagonista que bloquea el efecto del agonista más allá del sitio receptor. ¿Ok? Tenemos también el agonismo parcial, que son los fármacos que se unen en un receptor dado que tienen solo una eficacia parcial en el receptor con respecto al antagonista total. Pueden tener dos efectos, que es el comportamiento agonista si está en ausencia de un agonista total y el antagonista pues si está en presencia de un agonista total. Cuando un agonista total y un agonista parcial se presentan al mismo tiempo, el agonista parcial actúa como un antagonista competitivo, compitiendo en el antagonista total por la ocupación del receptor y produciendo una disminución neta de la activación del receptor. O sea que es igual a agonista total más antagonista parcial es igual a agonista competitivo, ¿ok? La sensibilización de los receptores es la pérdida de la respuesta celular de acción ligado, Dios mío, que es el con sensibilización de la a la estimulación excesiva, ¿ok? Tenemos sinetismos funcionales que son administradas conjuntamente o es igual, superior a la suma de sus efectos por separado, ¿ok? Tenemos las interacciones a nivel de absorción por la alteración de la motilidad gastrointestinal y existen diferentes medicamentos con acción prosenética. La metoclopramida, que puede acelerar el paso de los medicamentos en la luz intestinal, dificultando su absorción. Por el contrario, existen medicamentos que redactan tránsito intestinal que favorecen la absorción por cambios del pH y los medicamentos que sean biliares que se absorben mejor en medios que poseen un pH similar. ¿Ok? Alcalino, perdón. El pH ácido pues predomina en la forma no ionizada y el otro predomina en forma ionizada pero hidrosoluble y este es liposoluble. ¿Ok? Uno con agua y el otro con grasita, ¿ok? Interacciones a nivel de distribución, ¿ok? Tenemos la inducción y la inhibición. La inducción, pues, de fármacos de elementos medioambientales, que sería el tabaco, pues, que aumenta la síntesis de proteína, y la inhibición, que serían los fármacos metabolizados por una enzima que pueden ver reducido su metabolismo, ¿ok? Tenemos la inducción enzimática, que es la capacidad del fármaco al aumentar la expresión de enzimas en los citocromos. La autoinducción, que son fármacos que inducen a la formación de enzimas propias en su metabolización. Heteroinducción, que es el fármaco que induce a la formación de enzimas capaces de biotransformar otros medicamentos. ¿Ok? Y pues bueno, tenemos el inductor como la rifampicina, el fármaco afectado serían anticonceptivos orales y la consecuencia clínica sería la pérdida y eficacia anticonceptiva. El inhibidor como el ciprofloxacino, fármaco afectado sería anticoagulantes orales y la consecuencia es aumentar el efecto anticoagulante y el riesgo de hemorragias, o sea que no va a ser su efecto. Tenemos interacciones a nivel de eliminación, que estas son referentes a eliminación. Son menos frecuentes e importantes que las relacionadas con el metabolismo o con la absorción, ya que para que sean clínicamente significativas, se han de afectar las moléculas farmacológicamente activas. ¿Ok?
Interacciones farmacéuticas, pues bueno, es una incompatibilidad farmacotécnica dada a una interacción físico-química. Se presenta al mezclar dos fármacos previos a la administración del paciente. Por sus características químicas, generalmente se anulan o se disminuye la actividad de ambos fármacos. ¿Ok? Aminofilina, pues bueno, es compatible con la carbecilina, epinefrina, morfina, vitaminas del complejo B y C. La atropina, pues, es incompatible con la ampicilina, el diazepam, la epinefrina, el bicarbonato de sodio. El diazepam, pues, es incompatible con atropina, epinefrina, heparina, lidocaína, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos más ejemplos. Tenemos mecanismos farmacéuticos que sería pues su absorción, cambios del pH, alteraciones de la motilidad intestinal, distribución de un fármaco a través del torrente sanguíneo, el metabolismo, la excreción, etcétera, ¿ok? Efectos adversos de los fármacos, tenemos la interacción, que sería la dosificación de los medicamentos, provoca una interacción en el organismo que puede ser benéfica. Cuando se utiliza para lograr resultados terapéuticos o bien adversa, por lo que es indispensable conocer su efecto para evitar riesgos en el paciente. La interacción puede originarse desde que el medicamento se encuentra fuera del organismo hasta el momento en el que se elimina. Los motivos que lo originan son fuera del organismo, los procesos de fabricación, envasado o almacenado del fármaco pueden alterar sus características físico-químicas, coloración, enturbamiento, precipitación, entre otras. También la mezcla de dos o más productos, sobre todo inyectables, puede producir riesgos al paciente. ¿Ok? Interacción, pues tenemos el medicamento, alimentos, suplementos, ¿ok? Afección clínica. Posibles efectos, pues tenemos disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de los medicamentos y puede pues causar efectos adversos, ¿ok? Prescripción, pues bueno, estas son basadas en el juicio clínico o del médico o de la persona que te está tratando, por lo que podrá definirse como las actuaciones dirigidas al obtener la satisfacción de las necesidades de salud de la persona y de la población, basadas en un diagnóstico, en las intervenciones terapéuticas y cuidados, ¿ok? Tenemos casi ya, por último, pues las vías de administración que pues manejamos, que sería la vía de administración enteral, y entre ellas pues está la oral, bucal, perdón. Tenemos la parenteral, que está la intradérmica, subdérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa, entre otras pues está la epidural, la intraósea, la intraperitoneal, la intrapleural y la intraarterial, ¿ok? Y en la tópica pues tenemos la instalación o irrigación oftálmica, óptica nasal, rectal y vaginal, ¿ok? Tenemos también pues las vías de administración, como ya se las dije, vía oral, vía sublingual, vía enteral, intramuscular, rectal, intravenosa, subcutánea, oftálmica, óptica, peridural y la intraarticular, ¿ok? Desde mi punto de vista, es más importante concluir que los profesionales de enfermería, como cualquier otra disciplina, pues requerimos de criterios éticos y jurídicos que definan o reglamenten el ejercicio profesional, ¿ok? Tenemos efectos adversos como los siguientes, ya para terminar. ¿Qué es el efecto secundario? Pues el efecto que se produce por la acción primaria del fármaco. El efecto colateral, pues es producido debido a una forma de la parte de acción farmacológica del medicamento y suele manifestarse en otro órgano o sistema. La reacción alérgica, pues sus metabolitos adquieren carácter antígenos y provocan así una reacción en la naturaleza inmunológica, ¿ok? Tenemos también la reacción idiosincrásica, que es la reacción que es determinada por factores genéticos que se caracteriza por una respuesta anormal de ciertos individuos, ¿ok? Frente a un fármaco. Toxicidad, pues es el efecto debido a la acción directa del fármaco, que en dosis elevadas puede producir daño celular. En todos los fármacos, pues en términos prácticos son tóxicos. En sobredosis, obviamente, aunque las dosis consideradas habitualmente, pues pueden ser también tóxicas o tóxicos, ¿ok? Tenemos también pues la intolerancia, que es el efecto que produce como consecuencia de la distancia, susceptibilidad que padecen los individuos a los fármacos,
¿ok? Reacción adversa, pues efecto grave perjudicial que produce en dosis consideradas habituales con fines terapéuticos, profilácticos o para el diagnóstico de una enfermedad, y que responde a la reducción de la dosis o a la retirada del fármaco que conlleva a no administrar, a la no administración en un futuro. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.